Gametogénesis. Células germinativas primordiales. Los gametos que permiten la fecundación derivan de las células germinativas primordiales que se forman en el epiblasto durante la segunda semana de desarrollo y se desplazan hacia la pared del saco vitelino. Durante la cuarta semana de desarrollo, las células comienzan a migrar desde la pared del saco vitelino hacia las gónadas, a las cuales llegan hacia el final de la quinta semana. Su número se incrementa por divisiones mitóticas durante la migración y también cuando llegan a la gónada. Como preparación para la fecundación, las células germinales experimentan el proceso denominado gametogénesis, en el que se requiere de la meiosis para reducir el número de cromosomas y la citodiferenciación para completar su maduración. En este proceso se distinguen la ovogénesis y la espermatogénesis. Ovogénesis: cuando las células germinativas primordiales han alcanzado la gónada genéticamente femenina, se diferencian en ovogonios. Estas células experimentan sucesivas divisiones mitóticas y al final del tercer mes se organizan en grupos rodeados por una capa de células epiteliales planas, mientras que todos los ovogonios de un grupo probablemente derivan de una sola célula. Las células epiteliales planas, conocidas como células foliculares, se originan a partir del epitelio superficial que reviste el ovario. La mayor parte de los ovogonios continúan dividiéndose por mitosis, pero en algunos se detiene su división celular en la profase 1 de la primera división meiótica y forman los ovocitos primarios. Durante los pocos meses siguientes, los ovogonios aumentan rápidamente de número y al quinto mes de desarrollo prenatal, las células germinales ováricas alcanzan su número máximo, estimado en 7 millones. En este momento empieza la muerte celular y muchos ovogonios, al igual que los ovocitos primarios, se vuelven atrésicos. Alrededor del séptimo mes, gran parte de los ovogonios han degenerado, con excepción de algunos que se encuentran próximos a la superficie. Todos los ovocitos primarios que sobreviven entran en la profase de la primera división meiótica y la mayoría quedan rodeados individualmente por una capa de células epiteliales planas. El ovocito primario con las células foliculares planas que lo rodean se denominan en conjunto folículo primordial. La maduración de los ovocitos continúa en la pubertad. Se ha estimado que en el momento del nacimiento en todos los ovocitos primarios ha comenzado la profase de la meiosis 1, pero en lugar de continuar con la metafase, entran en el periodo de diploteno, una etapa de reposo durante la profase que se caracteriza por la disposición de la cromatina a manera de una red de encaje. Los ovocitos primarios se mantienen detenidos y no terminan su primera división meiótica hasta que se ha alcanzado la pubertad, donde reinician por grupos. Este estado de latencia es producido por una sustancia inhibidora de la maduración del ovocito, OMI, un pequeño péptido secretado por las células foliculares. El número total de ovocitos primarios se estima que varía entre 600.000 y 800.000 en el momento del nacimiento. Durante la infancia muchos ovocitos se encuentran atrésicos, solo aproximadamente 400.000 persisten en el comienzo de la pubertad y poco menos de 500 serán ovulados. Algunos ovocitos que alcanzan la madurez tardíamente en la vida han estado en periodo de diploteno de la primera división meiótica durante 40 años o más antes de la ovulación. En la pubertad, un grupo de folículos en crecimiento se ha establecido y mantenido continuamente a partir de los folículos primordiales. Cada mes 15 a 20 folículos primordiales comienzan a madurar y atraviesan 3 estadios: primario o preantral, secundario o antral, llamado también vesicular o de Graf, y preovulatorio. El estado preantral es más prolongado, mientras que el estadio preovulatorio abarca aproximadamente 37 horas antes de la ovulación. Como el ovocito primario comienza a crecer, las células foliculares que lo rodean cambian de la forma plana a la cúbica y luego proliferan formando un epitelio estratificado de células de la granulosa. Todo el conjunto se denomina entonces folículo primario. Las células de la granulosa se ubican sobre una membrana basal que las separa de las células del estroma circundante que constituyen la teca folicular. Además, las células de la granulosa y el ovocito secretan una capa de glucoproteínas que se depositan sobre la superficie del ovocito formando una zona pelúcida. A medida que el crecimiento de los folículos continúa, las células de la teca folicular se reorganizan en una capa interna de células secretoras, la teca interna, y una cápsula fibrosa externa, la teca externa. Asimismo, pequeñas prolongaciones de las células foliculares atraviesan la zona pelúcida y se interdigitan con las microvellosidades de la membrana plasmática del ovocito. Estos procesos son importantes para el transporte de materiales desde las células foliculares hacia el ovocito.
A medida que continúa el desarrollo, aparecen espacios ocupados por líquido entre las células de la granulosa. La unión de estos espacios originan el antro y el folículo se denomina folículo secundario, vesicular o de Graf. Al principio el antro tiene una forma semilunar, pero con el tiempo aumenta mucho de volumen. Las células de la granulosa que rodean al ovocito permanecen intactas sin dar lugar al cúmulo oóforo o cúmulo prolígero. Alcanzada la madurez, el folículo secundario podría tener un diámetro de 25 milímetros o más. Este se encuentra rodeado por la teca interna, que está compuesta por células con características de secreción esteroidea rica en vasos sanguíneos, y la teca externa, que gradualmente se va mezclando con el estroma del ovario. En cada ciclo ovárico comienzan a desarrollarse varios folículos, pero por lo general solo uno alcanza la madurez completa. Los otros degeneran y se vuelven atrésicos. Cuando el folículo secundario está maduro, un pico de la hormona luteinizante LH induce la fase de crecimiento preovulatorio. Se completa la meiosis 1, que lleva a la formación de dos células hijas de diferente tamaño, cada uno con 23 cromosomas con estructura doble. Una de las células, el ovocito secundario, recibe la mayor parte de citoplasma, mientras que la otra, el primer cuerpo polar, no recibe casi nada. El primer cuerpo polar se localiza en la zona pelúcida de la membrana celular del ovocito secundario en el espacio perivitelino. Luego la célula entra en la meiosis 2, pero se detiene en la metafase 2, aproximadamente 3 horas antes de la ovulación. La meiosis 2 llega a su término únicamente si el ovocito es fecundado. De lo contrario, la célula degenera 24 horas después de la ovulación. El primer cuerpo polar también experimenta una segunda división meiótica. En el esquema oogénesis vemos el horario y el ovocito primario, que tiene 46XX en el folículo primario. Estas son células foliculares. Este ovocito primario tiene 46XX y está en el folículo en crecimiento. Ahora el ovocito primario también, que tiene también 46XX, está en el folículo grande, la zona pelúcida. Ahora la primera división meiótica es completada. Este es el antro, como en forma de media luna. Ahora el ovocito secundario, que tiene 23X, en el folículo maduro. Este es el primer cuerpo polar. Ahora la segunda división meiótica es completada. Ahora vemos la corona radiada, esos son espermatozoides. Y ya vemos que el ovocito es fertilizado. Ahí vemos el cuerpo polar secundario. Ahora en la espermatogénesis también vemos en el esquema espermatogénesis testis, el espermatogonio de 46XY y XY, y ahora el espermatocito primario, que tiene 46XY. Ahora la primera división meiótica, vemos dos células, una con 23X y otra con 23Y. La segunda espermatocitosis o la espermatocitosis secundaria, que da lugar a 4 células. Esta es la segunda división meiótica. 23 con X, 23 con X, 23 con Y, 23 con Y. Y cada una de estas va a dar lugar en su espermiogénesis o espermátidas. 23 con X, 23 con X, 23 con Y, 23 con Y. Esos son espermas normales. Espermatogénesis. La espermatogénesis, que comienza en la pubertad, comprende todos los fenómenos mediante los cuales los espermatogonios se transforman en espermatozoides. En el nacimiento, las células germinales pueden identificarse en el varón en los cordones sexuales de los testículos como células grandes y pálidas rodeadas de células de sostén. Las células de sostén, que provienen del epitelio superficial de la glándula, de la misma manera que las células foliculares, se convierten en células sustentaculares o células de Sertoli. Poco antes de la pubertad, los cordones sexuales se ahuecan y se convierten en los túbulos seminíferos. Casi al mismo tiempo, las células germinales primordiales dan origen a las células madre de los espermatogonios. A intervalos regulares, a partir de esta población de células madres, surgen células que dan origen a los espermatogonios de tipo A.
la producción de los cuales marca el comienzo de la espermatogénesis. Las células tipo A llevan a cabo un número limitado de divisiones mitóticas para formar un clon de células. La última división celular produce los espermatogonios de tipo B, que luego se dividen y constituyen los espermatocitos primarios. Los espermatocitos primarios entran luego en una profase prolongada, 22 días, seguida por la finalización rápida de la meiosis 1 y la formación de los espermatocitos secundarios. Durante la segunda división meiótica, estas células comienzan inmediatamente a producir espermátides haploides. Mientras suceden estos acontecimientos, desde el momento en que las células de tipo A abandonan la población de células madre hasta la formación de espermátides, la citocinesis es incompleta, de modo que las generaciones celulares sucesivas están unidas por puentes citoplasmáticos. De tal modo, la progenie de un solo espermatogonio de tipo A da lugar a un clon de células germinales que se mantienen en contacto durante la diferenciación. Además, los espermatogonios y las espermátides permanecen incluidos en profundos recesos de la célula de Sertoli durante todo su desarrollo. De esta manera, las células de Sertoli proporcionan sostén y protección a las células germinales, participan en su nutrición y ayudan a la liberación de los espermatozoides maduros. La espermatogénesis es regulada por la hormona luteinizante de la adenohipófisis. La LH se une a receptores localizados sobre las células de Leydig y estimula la producción de testosterona, y a su vez esta se une a las células de Sertoli para promover la espermatogénesis. La hormona folículo estimulante FSH es también esencial porque se une a las células de Sertoli y estimula la producción de fluido testicular y la síntesis de proteínas intracelulares receptoras de andrógenos. Espermiogénesis es la serie de cambios que experimentan las espermátides para su transformación en espermatozoides, los mismos que son formación del acrosoma, que se extiende sobre la mitad de la superficie nuclear y contiene enzimas que facilitan la penetración del ovocito y de las capas que la rodean durante la fecundación. Condensación del núcleo, formación del cuello, o sea, pieza intermedia y cola, eliminación de la mayor parte del citoplasma. En el ser humano, el tiempo necesario para que el espermatogonio se convierta en un espermatozoide maduro es alrededor de 74 días y puede formarse aproximadamente 300 millones de espermatozoides diarios. Los espermatozoides completamente formados llegan a la luz de los túbulos seminíferos, donde son llevados hacia el epidídimo por elementos contráctiles que se encuentran en la pared de los túbulos. Aunque en un principio son poco móviles, los espermatozoides alcanzan su movilidad completa en el epidídimo. Aquí vemos el aparato de Golgi y la vesícula acrosomal en el 1, que es la espermátida con su núcleo. 2, los centriolos vemos. 3, vemos microtúbulos y los flagelos, una mitocondria. Y en 5, acrosoma, núcleo y exceso de citoplasma liberado. Y en el 6 y el 7 vemos el tallo y la pieza media y la cabeza. Lo que sigue es aberraciones cromosómicas.